llega otro 25 de mayo y desde Izquierda Asturiana queremos explicar un poquitín por qué pensamos que es necesario celebrar el 25 de mayo y fundamentalmente qué es lo que estamos celebrando el 25 de mayo y por qué este día tendría que ser el auténtico día de Asturias, de celebración de la nuestra identidad colectiva como pueblo asturiano. El 25 de mayo, bueno, fue referencia a una recapitulación de acontecimientos que ocurren en 1808 y que empiecen unos días antes, el día 9 de mayo concretamente, cuando llegan a Asturias las primeras noticias del motín popular que sucedieron en la ciudad de Madrid contra la ocupación francesa y que reprimido con una violencia extrema por los soldados napoleónicos. Y entonces, 7 días después llegan a Asturias las primeras noticias, concretamente a la ciudad de Ubieu, y llega tanto las cartas de muchos de esos asturianos que estaban viviendo en Madrid, porque ya de aquella había leyendas urbanas y calculase que al menos un 20% de los muertos por la represión francesa ya eran inmigrantes asturianos en Madrid. Pero bueno, repito, llegan tanto las noticias de los asturianos en Madrid como el bando del mariscal Murat, donde dice que, simplemente deja evidente lo que ya se sabía, ¿no? Que esto era una ocupación militar francesa y amenaza con penas perduras a aquellos que desafíen esa autoridad militar. Quiso la casualidad histórica que la Xunta General Asturiana aconsellara que en el mes de mayo, cada 3 años, y en mayo de 1808, pues tocaba aconsellar. Entonces, en la ciudad de Ubieu hay un motín popular, precisamente porque pues la gente no quiere que se publique ese bando del mariscal Murat, entienden que hay una muestra de submisión inaceptable, y entre ese motín popular la Xunta General, unos porque tenían ganas de desafiar la autoridad francesa y otros porque tenían miedo a lo que había al otro lado de la puerta de la sala consistorial de la Catedral de Ubieu, de la sala capitular de la Catedral de Ubieu, que era donde aconsellaban, pues entonces esa Xunta General adopta las primeras medidas de desafío a la autoridad militar francesa, reculando unos días después de disuelta la manifestación popular, precisamente por miedo a las represalias de Madrid. Pero lo que ocurría que en esos días, entámase una conspiración encabezada por acabante de elegir Procurador General de Asturias, Álvaro Flores Estrada, y eso traduce la noche del 24 al 25 de mayo en una auténtica insurrección, donde miles de campesinos armados toman la ciudad de Ubieu y donde los diputados rebalvos son quien a que se convoque en la mañana del 25 de mayo una nueva Xunta General que es la que declara la soberanía de Asturias, declara la guerra a Napoleón y entama un auténtico proceso revolucionario. Podemos decir que, esto ya es una versión evidentemente muy resumida de los hechos, que son bastante complejos, pero en todo caso lo que sí queremos subliñar con esto es que ya el momento en que Asturias podemos decir realmente que entra en la domina contemporánea. ¿Por qué? Porque en ese momento directamente lo que fallé español por los aires el viejo régimen. Las cosas ya no volvieron a ser como ya eran primero. Y por lo tanto es un acontecimiento muy señalado, porque, repito, ya el inicio en ese sentido de la revolución burguesa, una revolución burguesa que en Asturias y en España va a ser un proceso que va a hacerse a dulces a lo largo de buena parte del siglo XIX y con grandes costos materiales, y podemos decir también casi ideológicos. Eso explica muchas cosas también de la evolución del capitalismo en nuestro país. Pero en todo caso, y una fecha tremendamente importante para los asturianos. ¿Por qué? Primero porque a Xunta, tradición y modernidad. La Xunta General es una institución del viejo régimen que se reinterpreta a sí misma y en base a eso pues asume un rol terriblemente moderno, siendo como yo una institución tremendamente vieja. Por lo tanto, Xunta esa tradición propia institucional con ese nuevo rol que voluntariamente quiere jugar. Y un movimiento popular, tremendamente popular, y un movimiento de los escapes urbanos de Ubieu, con un protagonismo tremendo de las mujeres y de las clases populares, de los gremios artesanos. Por lo tanto, pues creo que es importante, precisamente por una organización de izquierda como ya la nuestra, pues subrayar ese papel en las masas entren por primera vez na política asturiana. Por suerte, hay un camino que todavía no acabaron de echarles por mucho que lo intenten. Y un movimiento revolucionario, porque hay un momento de insumisión que se hacía por mor de una causa, que era la que era la defensa de Fernando VII como rey legítimo, y Fernando VII ya era, un bicho malo de lo peor que dieron los Borbones. Mira que tenemos ejemplos a esgalla para escoger, sí, es verdad, pero también es verdad
que é un movimento absolutamente revolucionario y subversivo, encabezado más, como decían antes, por una institución propia del viejo régimen. Y un acto fundacional porque a partir de ese momento ya nada volvió a ser igual. Aunque se volvió a restaurar el viejo régimen, bueno, pues ya nunca pudo dejarse como estaba primero y por eso a la fin acabó esbarrumbando. Por lo tanto, creemos que esos son elementos abondos como para constituir una, bueno, pues, una fecha de la entidad en forma como para constituir el auténtico Día de Asturias. Pero que además tiene otro elemento simbólico súper importante, que es que esa declaración de guerra que fai Asturias a Francia y es la que fai necesaria la invención de la actual bandera asturiana, la azul y amarilla, que inventó como non xovellanos. Eso tiene una importancia, repito, simbólica tremenda, que por desgracia muchos asturianos non conocen. Hailos porque tiene que haber xente para todo que piensen que eso de que la bandera de Asturias ten unha cruz que é unha cosa, bueno, pues que é unha desgracia. Nos pensamos que non. Pasa aí lo mesmo a la mitad de los pueblos de Europa, que tienen banderas con una cruz precisamente porque el origen é bastante viejo. Bueno, pues nosotros evidentemente asumimoslo con mucho orgullo. La bandera asturiana, la bandera azul y amarilla y la bandera del 25 de mayo, la de Asturias nunca vencida. Sí, es verdad que este episodio tan importante de la historia asturiana quedó un poquitín arrecochado a lo largo de la historia. Después, bueno, pues en el siglo XIX, cuando se configura el Estado Nacional Español, pues bueno, da una interpretación que enlaza muy bien con otros episodios anteriores de la historia asturiana y posteriores, que dan a Asturias ese papel de Asturias la rescatadora, ¿no? Como esa especie de fiera dormida que está ahí un poco absolutamente aislada de todo, pero que cuando la patria se ve amenazada, pues despierta con una ferocidad tremenda. Bueno, y una visión un poco ridícula, repito, alimentada, un mito alimentado tanto a derecha como a izquierda, pero que en todo caso lo que nos dice para nosotros el 25 de mayo y que Asturias más que rescatar a Naide, lo que se asumió yo como ama del so destino. Y por eso precisamente los soberanistas asturianos reivindicamos esta fecha. Y ya para rematar, hay quien dice que en realidad que fue una desgracia que la guerra de la llamada guerra de la independencia o guerra peninsular, como dicen los británicos, la ganaron los, bueno, pues el llamado bandú patriota, ¿no? Los Borbones en última instancia, porque iba a dirnos mucho mejor con los Borbones, perdón, con los Bonaparte. Bueno, nosotros pensamos que ese argumento es bastante prove. Primero, bueno, porque claro, esto de hacer un poco de historia ficción, ¿no? Que llega a pasar, sí, bueno, pues eso no lo podemos saber, evidentemente. Pero, hombre, pensar que Asturias y al pueblo asturiano iba a dir mejor como una monarquía, que por mucho que unos piensen que ya no era la Revolución Francesa, sino la versión más conservadora de la Revolución Francesa, esto es la instauración de una monarquía absoluta, que lo que es de España era más confesional, como decía Napoleón Bonaparte, con un cura a forro un ciento de policías, bueno, y una monarquía absolutamente centralista y, que repito, autoritaria. Bueno, pues pensar que Asturias debe de ir mejor llamándose prefectura del Cabo de Peñas y siendo un territorio absolutamente gobernado desde Madrid, con unas características de un Estado autoritario, repito, y confesional, pues nosotros pensamos que los republicanos asturianistas, todo lo contrario, no podemos reivindicar la invasión francesa porque la felicidad no se impone y no llega con los bayonetes. Creo que la historia nos apurre los ejemplos abondos de ello. Por eso, repito, pensamos de la izquierda asturiana que es importante que, bueno, pensar la posibilidad que ya se planteó en los años 70, pero que al final nunca halló, que el auténtico Día de Asturias es el 25 de mayo y no el 8 de septiembre, porque el 8 de septiembre, por mucho que miremos, no celebramos la batalla de Covadonga, porque la batalla de Covadonga no sabemos cuándo fue. Lo que celebramos es el Día de la Santina. Sí, es verdad que el 8 de septiembre está vencellado la identidad colectiva asturiana, porque está vencellado a esa batalla de Covadonga, repito, aunque la fecha no, bueno, pues no sea veraz, pero en todo caso no deja de ser una fiesta religiosa. Y el 25 de mayo tiene todos los elementos que la convierten en una fecha de identidad compartida, muy poliédrica, y que por lo tanto, pues seguramente, bueno, tenemos ese componente cívico y, bueno, de participación ciudadana, que creo que es muy importante que lo tengamos en cuenta y que ya va siendo hora de retomar ese debate que quedó aparcado en los tiempos de la transición y del primer Estatuto de Autonomía. Por todo ello, desde Izquierda Asturiana encomendamos a la población asturiana a celebrar el 25 de mayo, las circunstancias variables de cada año. Este año, bueno, pues son las que son, pero en lo sucesivo tenemos que seguir celebrándolo de la
de la forma lo más intensa posible y de normalizándolo como una fecha muy importante en el calendario político asturiano.